tal amigos? Hoy voy a realizar un análisis de la propuesta artística AC/DC Thunderstruck Barrios. Esta obra está constituida eclécticamente por dos obras a las cuales hacen referencia. Estas dos obras serían, por un lado, la Catedral de Agustín Barrios, de la cual cogerían solamente el tercer movimiento, el Allegro Solemne, y de parte de la banda AC/DC, la obra Thunderstruck. Esta obra fue publicada mediante la plataforma de YouTube en 2017. De las obras que ellos hacen referencia, la Catedral fue publicada en 1921 el manuscrito. Seguramente fue compuesta con anterioridad, pero no posteriormente. Y Agustín Barrios terminó la obra, le añadió un preludio en 1938, el preludio Saudade. AC/DC lanzó el disco Thunderstruck en 1990, compuesto por los hermanos John, Angus y Malcolm. Mozart Heroes es un grupo conformado por los artistas Chris y Phil. Ellos estudiaron en un conservatorio suizo. Ellos se conocían desde hace más de 10 años, pero fue apenas en el 2006 cuando ellos crearon la disquera Sound Catering. Las obras que ellos publican por lo general son covers de hard rock y de música clásica, jugando con ese contraste de esos dos estilos que son aparentemente opuestos. Ellos también hacen covers de música de películas y también hacen covers de otro tipo de música como música electrónica o reggaetón. Ellos van, a mi parecer, buscando canciones o obras que sean conocidas para llegar a un mayor público. Estos arreglos que ellos dos hacen por lo general no son covers que simplemente tocan la música tal cual, sino que muchas veces ellos componen algunas partes, sobre todo en los puentes, para conectar las dos piezas. Ahora voy a comenzar a hablar acerca de las características de Kramer que yo encontré en esta obra. Primera característica: considera la tecnología no solo como una forma de preservar y transmitir la música, sino también profundamente implicada en la producción y la esencia de la música. Nosotros podemos ver cómo al principio Phil toca en la guitarra el tercer movimiento de la Catedral y en el segundo 42 entran dos guitarras más, las cuales están pregrabadas. Por un lado, una guitarra toca el aro y la tapa creando una percusión, y por otro lado hay otra guitarra que hace unos bajos acompañando el arpegio que hace la guitarra en la pieza original de Agustín Barrios. La obra de Agustín Barrios tiene una forma de rondó en el tercer movimiento de la Catedral. Ellos solamente tocan la parte A de este tercer movimiento y esto lo repiten varias veces, creando así un loop. En el minuto 1:20 podemos ver cómo entra un bajo, que bueno, puede ser un bajo o puede ser una guitarra modificada mediante la tecnología para que suene en un registro más grave. O podría ser también, pero pues no creo que sea, que le bajen mucho a la última cuerda de la guitarra para generar ese registro tan grave. En el minuto 1:47, Phil empieza a tocar la guitarra eléctrica y Chris el cello eléctrico, haciendo uso otra vez de la tecnología. Además de esto, se escucha de fondo una percusión que también ha sido pregrabada con anterioridad. Podemos ver además el uso de efectos en la mezcla, como lo son el del minuto 1:46, donde este efecto marca la irrupción que hay del primer cover con el segundo, además de en el minuto 1:54 o 1:52, donde este mismo efecto marca la entrada del cello. Además de esto, podemos ver efectos de distorsión y efectos de reverb. De distorsión sobre todo en la guitarra eléctrica y en el cello eléctrico. En el minuto 2:22 además entra otro cello que está pregrabado, que nos va a acompañar hasta el final de la obra. La segunda característica de Kramer que noté es que cuestiona la exclusividad mutua entre los valores elitistas y populistas. Esto lo vemos claramente por el texto visual. En esta obra pasa algo, y es que hay una intertextualidad. No solamente estamos viendo, escuchando la música, sino también la parte visual juega un rol muy importante. En la primera parte podemos ver cómo los intérpretes están sentados tocando su instrumento de forma muy seria, y en el fondo podemos ver que es un fondo en el que no hay muchos elementos. Por ejemplo, en la parte de Chris está como en un parqueadero, y en la parte de Phil está sentado junto a unas velas y vestido formalmente. Mientras que en la segunda parte podemos ver, en el segundo cover, podemos ver cómo las luces, el fuego, hay otros elementos visuales, además del performance que ellos hacen, juega un rol protagónico. Entonces podemos ver
como esa diferencia que hay entre los valores de estos dos géneros. Y además muchas veces, inclusive en la primera parte, Chris está utilizando una chaqueta que es propia del hard rock, mientras está tocando la guitarra clásica. Entonces, abraza las contradicciones en ese punto. Además, en la parte meramente musical, en la primera parte, el cello está tocando la melodía de la voz de la canción Thunderstruck, mientras que el guitarrista está tocando la catedral. Entonces, como ese juego de la instrumentación, de que no hay solamente una instrumentación adecuada para tocar cierto género, como las sonoridades, no respetan, digamos, las sonoridades tradicionales de los diferentes géneros. Entonces serían esa mi visión. El tercer punto de Kramer que anoté es que localiza significado e incluso la estructura en los oyentes, más que en las partituras, interpretaciones o compositores. Eso significa que cada persona le puede dar una diferente interpretación. Por ejemplo, mi interpretación es que ellos pensaron muy bien en estas dos piezas, o sea, no fue como algo al azar, sino que ellos lo hicieron con una intención, en el sentido de que son canciones que son opuestas, opuestas sobre todo en los valores, en el sentido de que Agustín Barrios, cuando compuso la obra, estaba pensando en algo muy solemne, pensando en una catedral. Y además de eso, él puso en el manuscrito dístico sacro. Algunos textos indican que Agustín Barrios se inspiró cuando estaba en una catedral y vio a un intérprete de órgano tocar Bach y la majestuosidad que esa catedral representaba. Y también el sonido, en el Allegro solemne, que es el que se interpreta acá, el sonido de la gente, de la bulla que hay afuera de la catedral, la cual contrasta mucho con la obra de AC/DC Thunderstruck, en la cual nos hablan de que ellos están pasándola bien con mujeres y saliendo como de un episodio en donde ellos estaban como entre la espada y la pared, como saliendo de esa depresión. Entonces yo siento que, de cierto modo, son como dos episodios. Se dice que la vida de Barrios en un punto muy largo de su vida fue solitaria, sobre todo cuando él se centraba mucho en la composición, le gustaba encerrarse a componer y estar solo. Entonces yo creo que esta segunda obra que va después de la de Barrios, la de AC/DC, es una especie de liberación. Podemos ver claramente cómo, por ejemplo, el primer cantante de la banda de AC/DC murió por una intoxicación etílica. Entonces, y además los valores del hard rock, muchas veces las drogas, el sexo, el tomar sustancias, el vivir una vida loca sin preocuparse. Entonces yo pienso de cierto modo que ellos cogen estas dos piezas porque me imagino que dentro del conservatorio, pero eso es una visión mía, una interpretación mía, se sienten un poquito retraídos por la música que uno ve en el conservatorio y de pronto el rock les genera a ellos como esa liberación, como ese salir de esas estructuras tan serias y cambiar un poquito a algo que sea más liberador, donde no es tan importante de que todo sea tan, pues que todo esté tan equilibrado y que todo salga tan perfecto. Entonces eso es como una visión que yo le doy. Muchísimas gracias por escuchar y hasta luego.